Entonces, pero aparte del hecho histórico, lo interesante es la tecnología del Hatha es para el manejo poderoso de las emociones. Para pasar, precisamente, fíjense, de aquí a acá. Todo esto simbólicamente es agua, el manejo de las emociones. Gatasta, Hatha es el paso de la sombra a la luz. Raja es el poder de la iniciación. Entonces, esto es muy interesante porque resulta que esta postura es una de las posturas más efectivas para el manejo de las emociones. ¿Y cuál es la que hacemos nosotros? Ardha, Media, Matsya, pez, Matsyendra, Asana, la postura, la media postura del pez. Cuando tú te vuelves un pez, caminas sobre las aguas. ¿Y por qué tiene que ver? Ahora la fisiología actual dice pues que es evidente que este tipo de posturas hacen un trabajo sobre, como dicen los, se me fue el nombre, un cinturón, digamos, o una zona del manejo de emociones. Tú quieres controlar tus emociones, haz posturas que trabajen y estimulen las glándulas suprarrenales. Porque las glándulas suprarrenales son las que dan equilibrio a las hormonas y al funcionamiento psicofisiológico de casi todas las emociones. Desde aquí se maneja el enojo, desde aquí se manejan las pasiones. Por eso, ¿qué posturas le hacían falta al sistema de Luis Murguía que nos importó aquí? Pues las posturas laterales, las triconásanas. Y por eso encontrabas toda una generación de practicantes de yoga muy rígidos que no lograban trascender el aspecto emocional. Y ahora, ¿qué buscamos? Si nosotros vamos a nuestro linaje, a partir del maestro de la Ferrier no inventa el yoga. De la Ferrier tiene la gran honestidad de decir, yo soy un comentador, no un autor. Nada más que en iniciación, un comentador es más importante que un autor. ¿Y qué hace de la Ferrier? Nos establece el Yeranda Shamita como modelo. Porque el Yeranda Shamita dice, son 32 las asanas de la trascendencia. Y esas 32 asanas son las que se mezclan ahora en nuestro modelo actual de práctica de yoga siguiendo al maestro de la Ferrier. Lo que aporta el Tantra al Hatha y el Hatha al yoga, o que potencia, porque podríamos discutir de dónde surgen algunos elementos, pero cuando menos lo potencia, es que en el yoga se usan los mudras. Cuando decimos en Hatha mudras, decimos Bandha y mudra. Si ustedes se van a los textos clásicos, los clásicos del Hatha, que son Hatha Pradipika, Yeranda Shamita, Shiva Shamita, van a encontrar que no encuentran la distinción entre Bandha y mudra, porque tienen la misma función. Mucha gente cree que es contracción de energía, y ahí nos encontramos con los Hatha yogis que yo critico y que tú sabes, que hacen contracciones, como tratar de subir la energía. Y no, lo que me enseñó a mí el maestro es, los bandhas y los mudras no son para tapar, sino son puertas. ¿Y qué hace una puerta? Cierra y abre, deja fluir o cierra, es el manejo de la energía. Otro de los elementos evidentes del Tantra son y del Samkhya también, son los mandalas. Esto es muy importante porque lo que hace el yoga es hacer una empatía con las diversas formas de energía del universo. ¿Se han fijado cuando hacen una postura, por ejemplo, cómo se llama esta postura? Esta postura es el templo o el árbol. Y cuando estamos haciendo esta postura, estamos dándonos cuenta, si creen en Dios, pues Dios, pues, si no creen, pues no. ¿Cómo hizo Dios la estructura energética de un árbol o de un templo? ¿O cuál es el conjunto de historias a través de miles y miles de años para conformar una estructura energética que tiene forma de árbol? ¿Y qué pasa cuando el ser humano entra en conexión, en empatía? Te fundes con un árbol. No en el plano animista como los chamanes mexicanos que van y abrazan un árbol o sacrifican animales. Esto no es animismo, es lo trascendente, ver la estructura profunda de una forma de la naturaleza y fusionarte en ella
para descubrir cuál es la inteligencia de esa forma de la naturaleza. De eso nos hablan los mandalas. El otro elemento es del Hatha Yoga fundamentalmente, que la energía, y aquí es muy importante, si ustedes manejan Hatha tienen que conocer 3 conceptos. Uno es, por supuesto, nadis, antes que chakras. Nadis, porque los nadis son los canales donde mueves tu energía. El segundo elemento son los dínamos de esa energía, los transformadores de esa energía, los círculos. ¿Cómo se llaman? Pero el tercer elemento que impacta en Gatasta y que es muy importante, y el que no trabaja eso siempre está atorado con una mala tensión emocional, los grantis. Los grantis son los nudos energéticos. Entonces, si yo quisiera sintetizar, y las purificaciones, los satkarmas, pero si yo quisiera sintetizar, ¿cuáles son los ejes, las coordenadas básicas del Hatha? Son satkarmas, bandhas y mudras, asanas y pranayama, como lo dijo Goradna. Para Goradna y para Svarmarama, el escritor del Hatha Yoga Pradipika, el yoga no es ashtanga, no es yama ni yama sanas pranayama pratyahara dharana dhyana samadhi. El yoga es katuranga. Satkarmas, purificaciones, bandhas y mudras, asanas y pranayama. No olviden eso, porque es lo esencial. El Hatha Yoga no acepta el yama y el niyama. ¿Por qué? Hay que reflexionar, pero una opción es, precisamente por lo como se maneja el yama y yama a veces, como si fueran reglas morales, y toda moralidad implica una doctrina y un posicionamiento del deber ser. Y entonces lo que hace el Hatha Yoga es no usar el yama y el niyama, sino usar las purificaciones. ¿Y el dharana y el dhyana tampoco lo consideran? Fíjate, hay 3 fuentes del Hatha. Tú estarás de acuerdo conmigo. Hatha Yoga Pradipika, que se dice que es el rescate de una tradición oral. Y la tradición oral, Svaradma no está considerado un gran Siddhi, es un compilador. ¿Qué rescata? Un libro perdido que se llamaba Goradna Sutras, el libro de Goradna. Se dice que es el método, y ese es Katuranga, 4 elementos. Pero luego viene el Yeranda Shamita. Ponle tú, pero es muy discutible. El Hatha Yoga Pradipika del siglo XIV, ¿no? Tengo mis dudas, porque es demasiado. Son 500 años de diferencia entre Goradna y luego viene un libro del siglo XVII, que es el que nos lega nuestro maestre, Yeranda Shamita. ¿Y qué dice Yeranda Shamita? Saptanga. Satkarmas, bandhas y mudras, asanas, pratyahara, pranayama, dhyana y samadhi. Son 7, ¿no? Y luego viene el tercer libro del Hatha, y ahí estoy perdido un poco porque es más complejo, el Shiva Shamita. Pero yo creo que el Shiva Shamita no habla del método en angas, sino inclusive saca criterios, tiene una influencia budista enorme. Y eso es el libro profundo. Por cierto, un tip: en México se acaba de reeditar un libro que estaba perdido, del Yug, el Shiva Shamita, es la mejor edición en español que hay, se la recomiendo, y vale 100 pesos además. ¿Dónde? En cualquier librería, Yug, Nalanda, o con Carmen Luna, seguro va a ir a comprar una buena dotación de libros. Eso es. No, pues acabo de verlo. Bueno, pero hay otras traducciones, ¿no? Bueno, seguimos, porque si no, no acabo. Fíjense, esta es la postura. Entonces, hace un trabajo muy fuerte sobre las glándulas suprarrenales y sobre la banda del estómago. Por ejemplo, una postura que el maestro Marcelli siempre nos ponía a practicar era esta. ¿Y qué pasa con esa postura? Pues trabaja esto. La banda del manejo de las emociones. Por eso la utilizamos mucho. Y estas son las 3 posturas clásicas del Hatha, o no posturas clásicas, son las asanas mudras.